la base del sistema GNU Linux. Entonces, vamos a comenzar y recapitular un poco. Toda esta historia, digamos, todo este rollo de donde comienza básicamente la historia del GNU Linux, viene de muy abajo, viene básicamente de los laboratorios IT. Aquí ellos tenían un sistema operativo que se llama Unix. Generalmente este Unix es utilizado por todos en su mayoría. Allá en los 80 era como, digamos, era lo más común y lo más esencial en esos entonces para la computadora. Era el sistema operativo que reinaba. Eh, Microsoft, por ejemplo, no había, o sea, era como casi escaso, casi, estaba recién en sus inicios. Pero las desventajas de Unix es que tenías que pagar. Entonces, vienen, digamos, una contraparte que dicen, yo no tendría que pagar por un sistema operativo, quiero hacer el mío. Pero no es que nace el Linux de golpe. Linux nace en el 91. Lo primero que viene antes de esto es el famoso GNU. Yo siempre a los estudiantes que siguen conmigo, les pregunto y les hago la misma pregunta. ¿GNU es Linux o Linux es GNU o es GNU Linux? Y generalmente la mayoría, todos me dicen que es Linux a secas. Y ahí es donde todos cometemos este grave error. Linux a secas no le debemos llamar así. ¿Y por qué? Les voy a explicar el por qué. Básicamente, en el contexto de lo que estamos trabajando, Linux es el kernel. Y para que ustedes me puedan comprender qué es el kernel, les voy a compartir en pantalla este famoso Kali que todos conocen y pueden hacer lo que quiera en cualquier otra terminal que tenga los sistemas GNU Linux. Ponen un name menos A. Y miren, este es el famoso kernel. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es cuando hablamos del kernel? Como ven, aquí está toda la información en base a este kernel. El kernel lo podemos tomar básicamente como algunos dicen como motor, otros dicen el corazón, otros dicen un controlador de tráfico aéreo. ¿Por qué lo toman de esa manera o por qué le dan esta analogía a cada uno de estos, le dan la analogía a este kernel? Les voy a explicar cada uno de ellos. El kernel en Linux básicamente es cualquier kernel, como puede ser también en sistemas M2 como Windows o en sistemas macOS. Básicamente es digamos, la parte fundamental. Yo lo llamo el cerebro. ¿Por qué le llamo el cerebro? Porque es el que controla lo que pide la computadora. Por ejemplo, si es que yo aquí quiero abrir Firefox, por ejemplo, el kernel dice, oye, me están pidiendo abrir Firefox, está bien, puedes abrir, no está sobrecargado. Y si ustedes llegan a ver aquí, si miran, en esta partecita es el, el uso del CPU que se está usando para digamos, el actual programa, lo que está corriendo. Como ven, es muy corto. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un cracking de contraseñas, generalmente esto se dispara y se mantiene azul durante el tiempo que dure el craqueo de contraseñas. Y peor más, si lo hacemos, supongamos, con una tarjeta gráfica, esto va de más largo, va constantemente y no se baja. Entonces, el kernel, ¿qué es lo que hace? El kernel lo que le dice es, eh, me están pidiendo este recurso, ¿puedo dártelo? Sí. Entonces, toma la memoria del CPU y lo parte en pequeños más trocitos para hacerle creer que le va a dar, digamos, espacio a él dentro del disco, dentro de la memoria, para que se pueda ejecutar. Un secreto de las computadoras y que casi todos no sabemos es que ellas solo son de una tarea, son monotareas, es decir, solo hacen una tarea. Pero al tener la velocidad de la luz y tener un procesador que parte estas tareas o multitarea, lo podemos ver como que se ejecuta varias tareas a la vez, pero en realidad el procesador solo trabaja a una tarea. Entonces, el kernel, como les mencioné, hace esto. Toma los recursos,
y empieza a repartir a quien lo necesite. Supongamos que ustedes están jugando, no sé si les ha pasado, están jugando ya, digamos, unas 12 horas, 13 horas, y la computadora se apaga de la nada. No es que se apaga de la nada, es que el kernel dice, acá están consumiendo tantos recursos y los ventiladores ya no puedo yo enfriar esto y la computadora se va a quemar, así que voy a apagarme. Y decide apagarse. Pero decide apagarse, ¿por qué? Porque este kernel dice, voy a morir, la computadora se va a quemar, así que voy a apagarme y se apaga. O la famosa pantalla azul de Microsoft, por ejemplo. Pantalla azul me parece que es. Es otra de las... No, la pantalla de la muerte que les conocen. Esta es otra de las características cuando el kernel no es compatible con los drivers o con lo que ustedes han instalado y por eso van a ver generalmente esta pantalla azul en sistemas Windows. Entonces, cuando el kernel no alcanza a procesar la información, él decide tomar una mejor decisión para él, como en este caso, por ejemplo, la famosa pantalla azul de la muerte. En el sistema de Windows, en el sistema de GNU Linux, generalmente no sabe cargarse. Entonces, cuando hablamos de kernel, estamos hablando a Linux, tal cual, a Linux. Pero ahora, ¿qué es este GNU Linux? Es muy sencillo. Cuando hablamos de GNU Linux, nos referimos a las aplicaciones, a lo que permite integrar al kernel y le permite mejorar o tener más poder. Por ejemplo, una característica y que van a conocer muy a menudo se llama Bash. Este de aquí, Bash, es el shell con el que nosotros trabajamos generalmente con lo que ustedes acceden a los privilegios, con lo que son root, etcétera. Es decir, con lo que ustedes trabajan. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con un ZSH que es comúnmente en los sistemas de Kali Linux. Pero a lo largo del curso ustedes me verán utilizando a veces Kali, a veces me verán utilizando Parrot, otras veces Ubuntu. La distribución puedo utilizar la que yo quiera, incluso puedo usar Termux, no hay problema, los comandos van a ser los mismos. Entonces, recapitulando todo lo que les he mencionado hasta el momento, el kernel, vuelvo y les repito, es el que controla y el que otorga recursos hacia mi computadora. Mientras que el sistema GNU es aquellos que son aplicaciones, lo que me permite, por ejemplo, el Bash, el GCC para compilar ciertos exploits, por ejemplo. Todos esos unidos al kernel de GNU Linux son una maravilla y es lo que ustedes hoy día conocen como, por ejemplo, el Kali Linux, el Arch Linux, y en fin, hay un montón de cosas que ustedes pueden encontrar. Hay digamos, computadoras incluso científicas que están basadas en las distribuciones de GNU Linux. Por ejemplo, verán, una que se llama Science Linux. Esta, por ejemplo, es un gran colisionador de hadrones en el CERN. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Linux no solamente se limita al área de la ciberseguridad. Linux es muy abierto. Por ejemplo, aquellos que ocupan Android es una característica muy esencial que están ocupando el sistema del kernel de Linux. Entonces, al ser tan abierto y al tener, digamos, tantas, digamos, mejoras en el transcurso de él, este le permite a Linux ser fuerte, ser más estable, les permite ser más robusto y por ende ustedes pueden tener muchas características. Por eso cuando ustedes practiquen, digamos, o tengan esta ventaja de saber GNU Linux, después ustedes las herramientas que utilicen se les va a hacer muy sencillo, se les va a hacer demasiado fácil. Hasta aquí, ¿tienen preguntas tal vez? ¿Quieren aclarar algo? ¿Quieren saber algo? Con gusto les respondo. ¿Todo bien? Ya. Ya, entonces sigamos. Verán, otra de las digamos, bases de GNU Linux es que también se limita a algo que se llama libertades del software.
Cuando nosotros hablamos de las famosas libertades del software, básicamente nosotros estamos hablando de ¿qué puedo hacer con este programa? Imagínense ustedes que al finalizar el programa pueden tener la capacidad de generar el famoso craqueo de contraseñas. Si ustedes le llaman a un nombre en particular, le dicen, por ejemplo, rompiendo passwords o crack de passwords, le ponen un nombre comercial y empiezan a distribuirlo. El momento en que empiezan a distribuirlo, venderlo no pueden, porque tiene cuatro libertades y además está tiene una licencia que no les va a permitir, digamos, venderlo como tal, porque han utilizado un sistema GNU Linux. Entonces, supongamos que ustedes lo empiezan a, generan un superprograma en el cual ustedes básicamente, como les digo, empiezan a craquear cualquier tipo de contraseña. No hay límites, ustedes ponen ahí y la máquina empieza a craquear y su programa es demandado, tan demandado. Ustedes lo que pueden hacer o decir, digamos, pueden obtener réditos de eso es con un servicio extra, es decir, dando soporte a empresas. ¿Y por qué les hago mención a esto? Les hago mención a esto por Red Hat. Red Hat es una de las empresas, digamos, que usan este entorno llamado GNU Linux, pero a la vez es de pago. Por ejemplo, esto es bastante para servidores, donde estos servidores generalmente necesitan estar en un ambiente de producción y tienen que estar constantemente actualizados o tienen que ver, digamos, vulnerabilidades del día cero. Entonces, Red Hat siempre está a la par buscando la mejora y generalmente orientado a esas empresas. Todo esto comenzó más o menos por el 85, cuando ellos empezaron, ellos querían distribuir GNU Linux de una manera, digamos, comercial. Entonces, como querían distribuir de una manera comercial, se dedicaron a las empresas, etcétera, etcétera. Pero al tener una licencia de código abierto, esto no les dejó, digamos, tener la oportunidad de comercializar con esto. Así que decidieron lanzar proyectos adicionales para que puedan obtener una mejor, digamos, una mejor perspectiva bajo la comunidad GNU Linux, como es, por ejemplo, el proyecto Fedora o el proyecto CentOS. CentOS ya, digamos, está ya casi obsoleto, no escucho que casi nadie ocupe, pero es muy bueno. En realidad, CentOS para una pequeña administración, digamos, si ustedes quieren levantar un servidor por sí mismo, lo pueden hacer y tener en su casa. Generalmente yo hice uno con CentOS, lo levanté aquí y tenía un servidor de archivos de FTP. Pero bueno, eso pueden ustedes ir practicando y haciendo a medida que van teniendo conocimientos. Entonces, como ven, el Red Hat también tenía esa parte, digamos, de comercializar, pero tuvo que, digamos, abrir su código, pero a la vez ellos tienen la parte de servicios hacia empresas, lo que les permite a ellos comercializar esto. O sea, les permite, digamos, necesitas soporte, claro, yo te ayudo, ten este soporte. O básicamente las famosas actualizaciones de Windows que no saben venir. Esas actualizaciones de Windows, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de comprar el sistema operativo como tal, se van a dar cuenta que que ellos siempre les ponen una licencia. Esta licencia, ahí están los acuerdos de la licencia, lo que ustedes tienen que hacer, en fin, están un montón de políticas y digamos, acuerdos legales que ustedes como que firman al momento de decir acepto y continuo. Claro que en Latinoamérica es más complejo la situación porque obviamente hay un montón de piratas informáticos donde se craquean el Windows, como sabemos decir nosotros, y ya tenemos el Windows en nuestras máquinas. Hacer eso es un grave riesgo, no sabemos con qué malware puede venir. Generalmente he visto que mucha gente se queja, sabe decir, me cayó un ransomware, no sé qué pasó a mis cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Y yo les pregunto, les digo, ¿y tu Windows es original? Y me dicen sí. Y voy y le veo y tienen un famoso KMC Pico. Ya, ese KMC Pico que ven ahí, por ejemplo, abre puertos. Y esos puertos hacia Internet ya.
el resto ya es historia. Con ustedes eso ya pueden hacer maravillas. Entonces a lo que voy es que cuando uno adquiere una licencia de Windows, tiene que pagar por ello. Si yo no pago, nada es gratis en esta vida, chicos. Y la gratitud va a hacer que su sistema se vea comprometido. Por eso es que ustedes ven que las grandes empresas, o por ejemplo una institución financiera, si alguien ha tenido la oportunidad de estar ahí como pasante trabajando, ven que tienen licencias originales. Ellos pagan porque conocen, por ejemplo, que es mejor tal vez por directorio activo, porque Windows es casi el 90%, al menos en Latinoamérica, ocupan Windows. Entonces, pero es una licencia comercial. Vuelta a GNU Linux, como les digo, pueden ustedes incluso lanzar su propio sistema operativo y no pasa nada. Por eso es que hablar de distribuciones aquí, no voy a hablar ni entablar, digamos, una distribución en tal. Como les dije, voy a ocupar cualquier distribución, la que yo quiera, para que ustedes se den cuenta que es lo mismo. Ustedes también pueden ocupar la que ustedes deseen. Al final, el kernel es lo mismo. Lo que puede cambiar tal vez sean las aplicaciones, será el entorno gráfico, genoma, etcétera. Pero ustedes pueden hacer lo que quieran. Veamos qué hora es porque tengo el tiempo medido con ustedes. Ya. Entonces, les voy a explicar las 4 libertades del software y de ahí les doy 5 minutos para que ustedes, si tienen preguntas, quieren saber algo, tal vez sobre los retos, etcétera, voy a responderles. Básicamente, son 4 libertades que ustedes deben tener muy presentes. La libertad cero es que podemos usar el programa con los fines que queramos. Es decir, si es que yo a ustedes, digamos, les enseño un cracking de contraseñas, ustedes pueden hacerlo donde ustedes quieran, siempre y cuando siempre tienen que tomar el ámbito de que en qué entorno estoy, en qué país estoy, cuál es mi marco legal, etcétera. Lo que estoy haciendo está bueno, está malo, etcétera. Entonces la libertad cero se los dejo a criterio de cada uno, porque cada uno de ustedes ya son grandes y lo que yo les enseño, cada uno de ustedes asumirá sus responsabilidades de acuerdo a las leyes de cada uno de su país, entonces cada uno sabrá qué hace. Entonces, es una libertad cero que nos da la Free Software Foundation o el software libre. La otra, la libertad uno, vueltas a analizar el programa. ¿Cómo puedo analizar el programa? Supongamos de este mismo cracking de contraseñas. Tú, por ejemplo, tomas Hashcat y usas John the Ripper, combinas las dos y le llamas, por ejemplo, Hashcando con John, puede ser un nombre, no lo sé, pueden poner lo que ustedes quieran, y analizas cómo ellos trabajan tanto con un hash como el otro hash, cómo va haciendo con tabla de arcoíris, con diccionario, con pulsa bruta, y empiezas a hacer un análisis riguroso de todo eso y tú sacas tu propio, como te dije, tu propio programa. Después de esto, tienes la libertad 2, que es compartir. Generalmente, cuando tú te conviertes en un hacker, en un analista de ciberseguridad de un nivel súper alto, tú tienes la capacidad de escribir programas, incluso para defensa. Entonces, pero ¿y qué mejor compartir? Entonces tú empiezas a compartir. De ahí es lo que te mencionaba de Red Hat. Red Hat sacó este sistema, este, digamos, modelo de negocio y compartió la parte de CentOS y Fedora. Entonces, estás dentro de estas 4 libertades que estoy mencionando. Y la última es la número 3, que es de mejorar y modificar. Esta de mejorar y modificar es lo que le ha permitido a GNU Linux tener este apoyo y, digamos, esta fuerza dentro del sistema como tal. Es por eso es que GNU Linux cada vez se hace más grande. Y como les mencioné, da lo mismo que, por ejemplo, ustedes pongan date dentro de un sistema Kali que dentro de una computadora científica o le den un LS o un CD, ya que utilizan la sintaxis básica de GNU, que es el bash, y el kernel GNU Linux. Con esto, chicos, les dejo a ustedes que me digan si tienen preguntas, tienen dudas, y ya les digo qué tenemos para el día de hoy. ¿Alguien tal vez tiene dudas, tiene preguntas, quiere saber algo? No me... Ya, entendería que todos estamos correcto. Muchas gracias, Rodrigo. Todo claro, gracias. Claro que podemos profundizar con mucho gusto. Si quieres, mañana lo profundizamos mucho más en qué te gustaría saber, qué te gustaría aprender, qué quieres saber más. No sé si es que quieres saber del entorno GNU Linux como tal,
o el cracking de contraseñas. O sea, hablé tantas cosas que puedo profundizar. Una se profundiza más que otra. Tú pídeme y yo te voy respondiendo, pero recuerda que este curso es de GNU Linux. ¿Dónde podemos profundizar? Ya, verás, para profundizar, para profundizar este tema, eh, te recomiendo, digamos, primero seguir el curso. Si quieres continuar por ti, hay libros que se llama Luis Alberto, es un, es un autor de un libro que se llama GNU Linux con práctica. Este libro es muy bueno, es un manual donde te va haciendo con prácticas y tiene una pequeña historia. Al final del curso, yo generalmente les dejo unos enlaces de empresas internacionales que les va a permitir esta certificación. Es decir, no van a tener simplemente una certificación, digamos, de una empresa A o B, van a tener una certificación de una empresa internacional donde ustedes pueden seguir y sacar la certificación de GNU Linux. Entonces, por ese lado, no te preocupes, al final yo les voy a dar, digamos, estos enlaces para que ustedes puedan acceder, es de forma gratuita, pero antes tienen que tener las bases para que no les cueste tanto, digamos, seguir el curso, porque cuando si ustedes siguen el curso así a ciegas de estas empresas, les va a costar bastante y a la final van a dejar. Entonces, por eso es que yo me animé a seguir este, digamos, este taller para que ustedes tengan la capacidad de seguir y sacar estas certificaciones de forma internacional, como les dije, de empresas grandes, muy reconocidas, y les va a permitir obtener, ahí pueden sacar hasta 3 certificaciones, desde la básica hasta la avanzada, hasta la máster. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Les recuerdo que hoy día les voy a enviar una pequeña evaluación. Los que quieren pueden hacer, los que no, no hay problema. Recuerden que al final, el que sume más puntos se gana un curso de esta forma, es decir, de forma con tutoría dedicada. Es decir, si algo yo no entiendo o este comando que hace o me quede aquí atorado, yo les empiezo a ayudar y les empiezo a explicar. Entonces, les voy a mandar, como les dije, la pequeña prueba. No es obligatorio, pero al final, como les dije, el que tenga más puntos del curso se lleva un curso gratis. El curso gratis, ustedes pueden seguirlo al ritmo que deseen. Al final de cuentas, como les dije, es dedicado. Hecho, chicos, conmigo será hasta una próxima. Les agradezco por conectarse. Nos vemos de aquí el día de mañana. El día de mañana ya comenzamos con prácticas. Espero que vengan cada uno con sus máquinas y empezamos ya a practicar. Hecho, chicos, les agradezco por conectarse. Conmigo será hasta el día de mañana. Chao, chao, chicos. Cuídense.